Muy buenos días a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Mercedes y a aquellos también que nos sintonicen. Es para nosotros un motivo de agradecimiento a Dios siempre estar en este lugar para predicar su palabra. En estos momentos nos sentimos quizás un poco tristes, pero no agobiados, porque tenemos que volver a tomar la decisión de cerrar por espacio de un tiempo más, quizás 4 semanas. El virus está en un nivel muy alto de contagio y no queremos que nuestra iglesia sea un lugar para que el mismo se desarrolle aún más. Y estamos quedando en casa para cuidarnos. Esto quiere decir que aunque la iglesia esté cerrada, nosotros no vamos a dejar de adorar a Dios. Vamos a estar siempre en la compañía de nuestro buen Dios y regresamos al método inicial. Estamos transmitiendo todos los sábados mientras esperamos que esta pandemia ya vaya quedando atrás. Tenemos esa fe y esa esperanza. Ya son muchos de nuestros hermanos que han recibido la primera vacuna, aquellos que tienen más de 65 años, los profesionales de la salud, ya me estaban diciendo que han recibido la primera y la segunda también. Esperamos con la ayuda de Dios que este virus quede atrás y que la iglesia pueda seguir predicando y que podamos seguir diciendo de que Cristo viene pronto. Probad y ved. Historia de hoy. Interpretación de solo una canción. Lo recuerdo como si fuera ayer. Solo tenía 10 años cuando mi familia y yo llegamos a Miami. Sin mi violín, para mí las cosas fueron bastante difíciles. Pasado un tiempo, decidimos mudarnos al norte, a Milwaukee, para buscar una vida mejor. En Wisconsin hacía frío, realmente mucho frío. De hecho, cuando llegamos allí, la ciudad estaba teniendo el peor invierno de los últimos 80 años. No teníamos nada, pero ahí fue cuando empezamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Recibimos mucha ayuda de nuestra iglesia y de los vecinos. Mi madre, con mucho esfuerzo, pudo comprarme un violín. Fue entonces cuando las cosas cambiaron para mí. Me encanta la música y tenía muchas ganas de ser músico. Entonces decidí solicitar una beca en el Conservatorio de Milwaukee. Necesitaba practicar para la prueba y no contábamos con el dinero necesario para comprar las partituras. Entonces mi madre consiguió un tocadisco y un disco de vinilo de un concierto de violín de Beethoven y me dijo: Jaime, debes escucharlo y ensayarlo. Y así lo hice. Todos los días practicaba intensamente. Durante mi prueba en el conservatorio, todos se preguntaban cómo podía tocar así. Les conté mi historia y sobre la lucha de mi familia. Todos quedaron impresionados. Un profesor que acababa de llegar de Europa me preguntó quién era el intérprete del vinilo que escuchaba mientras practicaba. Cuando le respondí, dijo: podría reconocerlo de inmediato por la forma en que tocas el violín. Fue mi profesor allí en el conservatorio. Al fin obtuve la beca. No creo que todas las situaciones que vivimos desde que salimos de Cuba hayan sido una coincidencia de la vida, sino que Dios guió todo, porque Él tenía un plan para nosotros. Justamente cuando parece que no tienes nada o a nadie en la vida, es cuando Dios está haciendo todo por ti. Él puede guiar tu vida si tan solo lo permites. A medida que seas fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas regulares, el Señor irá haciendo crecer tu fe en Él. Que podamos poner a Dios en primer lugar. Y de 1 a 3 de la tarde estaremos abriendo. Los que no tengan la capacidad o no puedan depositar sus diezmos y ofrendas a través de Adventist Giving, pues vamos a estar abriendo nuestra iglesia de 1 a 3. Si quiere orar, si necesita orar,
si quiere tratar un tema bíblico, si quiere recibir una consejería, venga de 1 a 3 y le vamos a estar esperando todas las tardes de los sábados. Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son, y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato, sin darte por vencido. Vamos a tener una corta oración. Inmediatamente comenzamos con el estudio de la palabra de Dios. Dios de amor que estás en los cielos, gracias, porque tú puedes traer paz a nuestros corazones, aún en medio de la crisis. Te pedimos que en esta mañana tu palabra pueda llegar a nuestras vidas para cada día estar más cerca de ti. Permite que nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros amigos, donde quiera que estén en estos momentos, adoremos en espíritu y en verdad. Lo pedimos todo en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben que en el Apocalipsis Jesús nos habla en los capítulos 2 y 3 de diferentes iglesias. Y allí comenzando con la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea. A cada una de esas iglesias se le dan encomios y también reprensiones. A cada una de ellas se le dice detalles maravillosos que han sido momentos enfáticos en su vida espiritual, pero también se les recuerda momentos en los cuales han caído. Hay iglesias que se le llega a decir que aún estando vivas físicamente, están muertas espiritualmente. Y saben que durante esta semana me dediqué a estudiar o a buscar cada uno de los comentarios bíblicos que hablaran con respecto a Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y encontré que de todos los pasajes bíblicos son los menos comentados. Me impresionó. Apocalipsis 2 y 3 son los menos comentados. Y también los menos predicados. Tan importantes como para la salud espiritual de la iglesia y que se encuentren tan poco dentro de los comentaristas bíblicos y también dentro de los predicadores. Ahora, ¿por qué sucede esto? A mi juicio, todo aquello que tiene que ver con la espiritualidad de la iglesia, su consagración, Satanás lo ataca. Y como ve que son capítulos fundamentales o estudios fundamentales que pueden ser tan importantes en la vida del cristiano, pues quizás Satanás, el adversario de las almas, hace que nuestra mente esté distraída y no nos enfoquemos en ella. Por ejemplo, me gustaría durante algún tiempo poder estudiar tanto Apocalipsis 2 como también Apocalipsis 3. Vamos a dar un pequeño recorrido por quien escribe estos dos capítulos. Juan, desterrado en la isla de Patmos. Ya ustedes saben, Patmos era una isla rocosa destinada para aquellas personas que habían cometido algún crimen, y aunque Juan no había cometido ningún crimen, lo envían allí, lo envían como un criminal. Una isla en la cual no tenía ningún tipo de acceso si no hubiera sido la ruta marítima, y como lo dejan solo y sin ningún tipo de escape, tiene que permanecer allí. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos en Apocalipsis capítulo 1, a partir del versículo 9, que Juan nos da la siguiente narrativa. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Ahí encontramos las 7 iglesias que están ubicadas en el Asia. Pero antes de continuar con la lectura, yo quiero que ustedes piensen conmigo un poquito en ese Jesús que acompañó a los discípulos mientras estuvo aquí en esta tierra. No sé cuántos se han dedicado a contemplar un cuadro, una pintura o un óleo de nuestro Señor Jesús. Aquellos que han realizado esta labor, pues entonces pintan a alguien alto, más bien delgado, quizás con el cabello no negro ni rubio, castaño, con manos delicadas, bastante finas. Y yo me hago la pregunta, pero si él fue carpintero y solamente su ministerio como tal aquí a favor de la humanidad trayendo el evangelio fueron unos 3 años y medio, ¿por qué pintan esas manos tan finas? Pero bueno, queda ayer mi incógnita. Pero ahora quiero compartir con ustedes una descripción de aquel que le está hablando a Juan. Y miren, y dice Juan así, a partir del versículo 12: me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesucristo, que había estado con ellos aquí. Pero miren, para que ustedes vean, vestidos con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Cuando pienso en el cabello, estoy pensando en alguien que tiene experiencia. Cabello blanco, ¿qué significa? Canas. Personas que han vivido ¿qué? Bastante tiempo, que tienen experiencia. Pero sus ojos como llama de fuego, y su pie semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Impresionante. De un Jesús que estuvo con ellos aquí en la tierra, ahora un Jesús que le está dando una disertación profética para que sea de bien a la iglesia de aquel tiempo, pero que llega ¿hasta dónde? Hasta la iglesia de nuestros días. Dice: cuando le vi, caí como muerto. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de esta. Impresionante para mí. Es decir que él aún termina de darle la descripción para que Juan no tuviera ningún tipo de duda. Estoy vivo, pero estuve ¿dónde? Dentro de los muertos. Y tengo las llaves de la muerte y también del Hades. La primera iglesia que nosotros encontramos es la iglesia de Éfeso. Éfeso tenía una colocación maravillosa. Cuando nosotros nos fijamos en Éfeso, nos damos cuenta de que Éfeso estaba allí ubicada cerca a unos 6 kilómetros del mar Egeo. Tenían un puerto marítimo muy bueno, y tener un puerto marítimo tanto en aquellos tiempos como en estos es una bendición. ¿Para qué? Para la economía, porque fluye, entra y sale todo a través de los puertos. Ahora, hay algo
que quisiera explicar en primer lugar para podernos concentrar en el versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Es que Éfeso tendría acaso un ángel? No, el término al ángel de la iglesia de Éfeso lo que nos quiere decir es: escribe al obispo de la iglesia de Éfeso. Dile al obispo, dile a sus líderes, dile a sus ancianos. Es decir, que está tratando de llamar la atención con este término al ángel de la iglesia de Éfeso para que los líderes de la iglesia estén atentos de lo que está sucediendo. Ahora, la iglesia de Éfeso había tenido una profunda influencia con respecto al cristianismo. Por ejemplo, Pablo pasó por Éfeso y en Hechos capítulo 18, en los versículos del 19 al 21, él nos muestra cuando muchos fueron bautizados a través de la predicación de Juan el Bautista. Muchos fueron bautizados y muchos se entregaron al evangelio con esa predicación. Ahora, tiempo después, Pablo se despide y les promete: en algún momento yo voy a regresar. Y cuando regresa, al hablar con ellos le manifiestan ciertas cosas y Pablo le pregunta la manera en que ellos fueron bautizados. Y ellos le dicen que ellos fueron bautizados al estilo Juan el Bautista, a través de la inmersión, y habían sido bautizados con agua. Y entonces, ese Pablo tan misionero, ese Pablo queriendo que el evangelio llegue, continúe, se tienda, ese hombre incansable, pequeño, pero que no se detiene, les dice: bueno, ustedes fueron bautizados con agua, ahora van a ser bautizados ¿con qué? Con el Espíritu. E impone sus manos sobre ellos, ora con ellos, y entonces ellos salen predicando el evangelio y dicen que aún hablaban en lenguas. Más adelante vamos a explicar un poquito, no en esta ocasión, el término hablar en lenguas y lo que significa para cada uno de nosotros. Pero vamos a ver algunas de las cosas maravillosas que ha hecho Éfeso en su conducta cristiana. Miren el versículo 2 como dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y también a los que no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando aquí nos utiliza el término para decir yo conozco tus obras, es decir, que ellos se habían comportado realmente como cristianos y aunque no podían soportar las malas cosas, habían sido con ellos benévolos y habían tenido paciencia para que reconocieran sus errores. Le vuelve a decir: han sufrido, han tenido paciencia, han trabajado arduamente por amor de mi nombre, no han desmayado. Pero aquí comienza: tengo algo contra ti. ¿Has dejado tu primer amor? Tremendo eso. Has dejado tu primer amor. Y aunque se le señala a Éfeso que ha dejado su primer amor, esta es una tendencia generalizada de los cristianos cuando va pasando el tiempo. Nos bautizamos, tremendo gozo. Cuando va pasando el tiempo, ese gozo va disminuyendo. Seguimos guardando la ley, seguimos dando diezmos, seguimos dando ofrendas, pero el gozo del cristianismo ya no es cuál, ya no es el mismo. Y fíjense que el gozo del cristianismo uno lo encuentra cuando uno demuestra no tan solo su testimonio, sino cuando uno está frente a alguien que está enfermo y uno va a manifestar su fe. Y uno le dice: ¿quieres que ore contigo? Y la persona se sorprende. Orar. Hay muchas personas que no saben orar. Hay algunas personas que saben rezar muy bien y leen una oración, pero abrir el corazón a Dios y manifestarle como nuestro verdadero amigo nuestra necesidad de orar, en ocasiones no sabemos practicarlo.
Y cuando le decimos a alguien, ¿quiere que ore contigo? Esa persona siente alegría y nosotros sentimos gozo porque estamos compartiendo el Evangelio. Los de Éfeso habían olvidado compartir el Evangelio con gozo hacia aquellos que lo necesitaban. Qué importante para los tiempos en que nosotros estamos viviendo no perder nuestro primer amor. Ese deseo anhelante de estar buscando continuamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando vamos al versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Puedes llegar a un nivel espiritual muy alto, puedes estar bien consciente de lo que estás haciendo, pero cuando vas perdiendo tu primer amor te das cuenta de que hay otras cosas que ya se relacionan contigo y hay algunos aspectos hasta de mundanalidad que comienzan a entrar en tu vida. Yo creo que no hacemos nada con acercarnos al mundo. Más bien tenemos que traer al mundo al convencimiento de la verdad. Y se le sigue diciendo allí más adelante, si no te arrepientes y haces las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir que, a pesar de haber perdido su primer amor, conocían cada uno de los detalles del cumplimiento de la ley de Dios. Amarás a tu Dios de todo tu corazón y también a quién, a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, los de Éfeso, a pesar de haber perdido un poquito de vista el panorama espiritual, estaban centrados en lo que era su cristianismo. Hay una invitación para cada uno de nosotros. Y esa invitación es la misma que se le hizo allí a los de Éfeso. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es que uno, sin percatarse, a veces pierde ese deseo o ese primer amor? Yo recuerdo que la primera vez que visité este país, fui a casa de una hermana de mi mamá. Esa hermana de mi mamá ya descansa en el Señor, pero ella no era adventista. Durante muchos años ella fue bautista, y un tipo de bautista que se parece mucho a nosotros. Llevan el nombre de bautistas del séptimo día. Son muy poquitos, no abundan mucho. Y piensen ustedes, yo vengo de un país bien pobre, subdesarrollado. Yo lo que estaba acostumbrado era ver un cajón así de este tamaño. La primera vez que yo vine a este país todavía no habían televisores, pantallas planas. No vayan a creer que todavía estaba este desarrollo. Había un desarrollo, continuaba el desarrollo, pero todavía los televisores pues tenían un poquito de espalda, ¿ves?, hacia atrás. Pero yo venía de un país donde el televisor era blanco y negro. Y entonces en mi país se oían decir tantos programas que habían aquí, que cuando yo llegué al segundo día o algo de eso, en casa de tía había un televisor en la sala, uno en cada cuarto, uno pequeño en la cocina para cuando ella cocinaba estarlo viendo. Un estilo de vida muy bueno. Y no veo nada de malo en eso. Pero yo recuerdo que sentado en la sala yo le pregunté a ella por un programa de televisión. Y ella puso los ojos muy grandes. Yo no le voy a decir qué programa de televisión es. Yo realmente no conocía, yo venía de otro país, llego acá y allá en Cuba se mencionaba un programa tan grande televisivo.
Y cuando yo le pregunto por el programa ese de televisión, ella abrió los ojos así. Yo, pastor, padre de familia, con 2 hijos, y recuerdo que mi tía abrió los ojos así y me dijo, ¿y tu mamá sabe el programa de televisión que tú quieres ver? Y yo me pregunté qué tiene que ver mi mamá, si los años que ya yo tengo, 10 para mí, no le contesté nada a ella. Mi tía una persona muy correcta, muy tranquila. Dice, mira, te voy a decir algo. Si tú quieres, ahí en tu cuarto hay una televisión, lo pones bajito, cierra la puerta y lo ves tú solo. Pero en ese televisor mío no se ve ese programa. Porque y ahí empezó a censurar el programa. Yo me di cuenta que había preguntado por algo que parece que no era lo mejor para los cristianos. No llegué a ver el programa, nunca más pregunté por él. Me quedé hasta con temor de lo que había dicho. Aprendí una lección y dije, cuando uno visita un nuevo lugar que no conoce, no debe ni preguntar. Debe ir aprendiendo a medida que ve las cosas. Y yo en ese momento tomé una decisión, no voy a ver ningún programa. Más tarde me di cuenta de que era un programa que, aunque era bonito el espectáculo, por momentos presentaban cosas de dudosa moralidad. Y mi pregunta después yo mismo me la hice, ¿qué haría un cristiano o un pastor viendo programas de dudosa moralidad? Para mí. Y después que yo le podría haber enseñado a mis hijos si un día ellos también estuvieran, ¿qué cosa? Viendo eso. A Éfeso se le dice, has dejado tu primer amor. Dicen que las primeras obras son las más hermosas. Dicen que dentro de un noviazgo, lo más hermoso son los primeros meses. Muchos regalos, muchas flores. Se trata de buscar el anillo más hermoso de compromiso, ¿no es así? Aunque cueste un poquito. Y dice que después, cuando va pasando el tiempo, pues esas primeras cosas se van dejando a un lado, aunque los verdaderos enamorados dicen que el verdadero amor, aún lo dice la Biblia, nunca deja de ser. Mi invitación en esta mañana es, no dejes tu primer amor, porque en él se basa tu fidelidad y compromiso para con nuestro Dios. Piensen ustedes, ¿cuál fue la impresión de Juan cuando ve a su amigo Jesús? Aquel que había transformado su vida, ahora no viene como un simple pastor, sino que viene como alguien que manifiesta todo su poder. No en el cabello blanco, porque eso significa sabiduría, sapiencia, pero sí en sus ojos, los cuales eran como si hubieran emanado fuego. Notemos que la impresión de él es que cuando lo ve, cae como muerto a sus pies. Pero sabiendo que Juan vivía un cristianismo genuino, pone su mano sobre él y le dice, no temas, yo soy el primero y también el último. Si nosotros mantenemos ese compromiso maravilloso con nuestro Dios, se nos invita y se nos dice, al que venciere, le daré todas las cosas. Aún al que venciere, nos promete que nos dará a comer el fruto del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Y por cierto, en esta semana he estado estudiando con un grupo a las 6:30 de la mañana, unas veces 17, otras veces 13, otras veces 14. Felicito a la iglesia de Mercedes, un grupo maravilloso, todas personas interesadas, y yo contento me levanto a las 6, estudio, repaso. Y en estos días yo le presentaba a ellos el sábado y hubieron preguntas. Y yo trataba de explicarle cada una de esas preguntas. Y ahora que estoy mencionando aquí ese libro, o ese árbol, era el árbol de la vida, me impresiona porque todos los árboles salidos de la mano del Creador
eran como buenos en gran manera. Dentro de ellos no existían diferencias porque, aunque cada cual según su fruto, todos eran bellos, hermosos. ¿Y cuál diferencia existía con este árbol? La diferencia es que Dios lo había apartado y había dicho, de este, no lo toquen. El día que coman de él, ¿qué cosa? Morirán. Cuando nosotros llegamos al día de reposo, ¿qué diferencia tiene el día de mañana con el de hoy? Tienen 24 horas, sale el sol, o hay llovizna, o hace frío. ¿Cuál diferencia hay? Que nuestro Señor Jesús terminó toda la obra que había hecho en 6 días y reposó y se paró. ¿Cuál? El día 6. Y nos dice, no hagas en él ¿qué cosa? Obra alguna. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús lo apartó. Nosotros, como Él lo apartó, nosotros también ¿qué cosa debemos? Respetar la voluntad de Dios. Tú lo apartaste, yo también lo obedezco y lo santifico. Algunos que han perdido su primer amor, pues no lo miran de esta manera. Yo te invito a que seas un vencedor, comas del árbol de la vida y vivas para siempre honrando y glorificando a nuestro Dios. Aún a pesar de vivir en tiempos difíciles, el Señor ha prometido, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aprendamos la lección que se le da a la iglesia de Éfeso. No abandonemos nunca nuestro primer amor. Seamos fieles a Dios y Él nos dará salvación y vida eterna. Que todos seamos bendecidos para su honra y su gloria. Amén. Padre de amor que estás en los cielos, gracias porque a través de los tiempos tú has cuidado a tu pueblo. Gracias porque vemos allí en las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis, vemos reflejada la situación que ha tenido que vivir la cristiandad a través de los tiempos. Éfeso dejó a un lado su primer amor. Y aunque fueron bautizados y recibieron el poder del Espíritu Santo, a veces la llama como que se apagaba un poquito. Padre, ayúdanos, porque no queremos estar en la condición de Éfeso. Queremos buscarte de todo corazón y que ese primer amor, cuando entregamos nuestra vida a ti, pueda continuar siempre, hasta la mañana gloriosa, cuando estemos contigo por toda la eternidad. Estamos viviendo momentos duros, donde hay muerte, donde hay tribulación, donde hay mucha ansiedad, pero oramos por nuestros hermanos y te pedimos por la familia Castro que les restaures, también los hermanos Chapa, también que tú puedas ser con cada uno de nuestros hermanos que estén enfermitos, Padre, y que siempre podamos confiar en ti. Cuida a tu iglesia de Mercedes, hoy, mañana y siempre, que pueda ser una iglesia resplandeciente, la cual las tengas en tu diestra, porque tú nos cuidas a nosotros. Líbranos y guárdanos de todo mal, en la mañana gloriosa que estemos contigo por la eternidad, en el reino de los cielos. Lo pedimos todo, en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.